Bueno, muy buenos días a todos los participantes. Siendo las 7:05 de la mañana, vamos a dar comienzo a nuestra actividad académica del mes. Eh, Empezando esta presentación, me alegra muchísimo y me siento muy complacido de ver a dos colegas, quienes la doctora Jenny Erazo nos hará la presentación de nuestra querida colega Diana Vanessa Suárez Ayala, quien nos va a hacer una intervención muy interesante con un tema que posiblemente nos va a impactar porque a veces nos acostumbramos a otra cantidad de temas como neonatólogos, el pulmón y el corazón y el cerebro, pero hoy estoy plenamente convencido de que vamos a tener una actividad muy importante. Quiero recordarles que no se olviden de hacer su registro. Como siempre, al final, la doctora Jenny Erazo estará muy pendiente de las preguntas que ustedes tengan para que ella se las pueda transmitir a la doctora Vanessa. Sin más, Jenny, tienes la palabra para que presentes a nuestra colega. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenos días. Hoy desde Nariño, haciendo la presentación con Diana Vanessa Suárez. Es una médica egresada de la Universidad de Nariño, especialista en pediatría de la Universidad Libre de Cali, endocrinóloga pediatra de la Universidad de Antioquia, miembro de la Asociación Colegio Colombiano de Endocrinología Pediátrica, miembro de la Asociación Colombiana de Endocrinología, miembro de la Sociedad Colombiana de Pediatría, y hoy acompañándonos a la Sociedad de Neo Regional Suroccidente. Como sabemos, este es un tema de suma importancia para todos los que trabajamos con recién nacidos prematuros. La búsqueda, prevención, diagnóstico y manejo ayudará a que nuestros chiquitos tengan una buena salud ósea y, como decía el doc Jaime, a veces se nos puede pasar esa patología y pues la idea de esta presentación es tener presente que también debemos estar atentos a su búsqueda y a su diagnóstico oportuno. Con ustedes, Diana Vanessa, y al final estaremos resolviendo si hay alguna inquietud, alguna duda, para dar respuesta a esto. Hola, buenos días a todos. Perfecto. Bueno, muchas gracias, doctora Jenny, doctor Bastidas. Es un honor para mí haber recibido esta invitación de parte de dos profes tan importantes y tan grandes y tan queridos para mí ambos. Pues me gustó mucho la invitación porque precisamente como ustedes mencionaban, muchas veces al hueso lo dejamos como crecer solo, ¿cierto? Pensamos que está allí y ya, pues, o sea, como que no le ponemos mucho énfasis. Sin embargo, pues tenemos que tener en cuenta que la acreción ósea en el recién nacido pues es de suma importancia para la salud ósea durante toda la vida, como pues el resto de nuestros órganos, y también pues tenemos que tener la precaución de hacer un cuidado especial para este sistema. Entonces, como la doctora Jenny ya me presentó, mi nombre es Diana Vanessa Suárez, yo soy médica de la Universidad de Nariño, pediatra de la Universidad Libre Seccional Cali y endocrinóloga pediatra de la Universidad de Antioquia. Para empezar con este tema, entonces quisiera empezar precisamente pues hablando un poco de la salud ósea en general del feto y del recién nacido. Si nos devolvemos un poco a la fisiología, que creo pues que es lo básico para entender pues la fisiopatología de los pacientes prematuros, hay que recordar que los fetos se comportan en un estado hipercalcémico, hipermagnesémico, hiperfosfatémico si nos comparamos con un recién nacido a término o con un adulto incluso. Siempre el feto va a ser todo esto que acabamos de decir, ¿sí? ¿Y de dónde toma pues estos minerales? Su fuente principal va a ser la placenta. Los minerales maternos pues pasan a través de la placenta y llegan al feto. Unos aportes mínimos llegan a través del riñón cuando hace la excreción de calcio y fósforo, pues aporta líquido amniótico y ese líquido amniótico pues va a ser deglutido y absorbido por el intestino, así que tenemos un pequeño aporte desde el intestino, y a pesar de que prácticamente casi todo el calcio y el fósforo termina yendo al hueso,
el 98% de hecho del calcio del feto está localizado en el hueso, también tenemos un retorno de una reabsorción ósea pequeña que hace parte pues del aporte que va a tener el feto de calcio a la sangre, ¿sí? Lo normal es que toda esa cantidad de calcio y fósforo se dirija hacia el hueso, pero en estados, por ejemplo, de mala perfusión placentaria, preeclampsia, etcétera, como todos ya conocemos, alteraciones en general de la placenta, pueden haber alteraciones en que estos minerales no lleguen bien, no haya una buena acreción ósea y en casos extremos pues se produzca un hiperparatiroidismo secundario. Lo que pasa normalmente es que como el calcio está alto en la sangre de los fetos, a través de los receptores sensibles a calcio, la paratormona se disminuye. Eso hace que por sí pues el calcio se deposite en el hueso. Cuando hay poco calcio en la sangre del feto, entonces la paratormona va a reaccionar, va a subir y va a empezar a sacar calcio de donde más tiene, que en este caso es el hueso. Y entonces pues tenemos un factor de riesgo muy importante pues para hacer enfermedad ósea del prematuro o del feto a término en general, ¿cierto? Entonces hay que recordar que el aporte principal del feto es de la placenta y cuando nace el aporte principal viene del intestino. Si hablamos de cifras, sabemos que un niño a término tiene un total aproximado de 30 gramos de calcio corporal total. Como les decía, el 98-99% de ese calcio va a estar alojado en los huesos y el 80% de estos 30 gramos se acumula durante el tercer trimestre de la gestación. Eso implica que si un niño nace pretérmino, pues va a perder toda esa acreción ósea que hubiera logrado durante ese tiempo y se la tenemos que otorgar pues en el cuidado neonatal, ¿sí? En la unidad neonatal. Miren, es tan importante que el transporte de calcio se ha calculado en la semana 24 de 60 miligramos por día al hueso y entre la semana 30 y 40 eso llega a ser hasta 350 miligramos al día. Es una tasa altísima, ¿sí? Hasta la literatura que tenemos, sabemos que entre la semana 32 y 36 hay una acreción, o sea, un depósito de calcio en el hueso de entre 100 a 130 miligramos por kilo por día y de fósforo hasta de 70 miligramos por kilo por día. Eso es como la literatura que se viene desarrollando entre el año 2010 a 2015. Sin embargo, hay nuevos estudios que nos están mostrando que parece que estamos subestimando la tasa de acreción ósea. Resulta que estudios actuales están mostrando que la composición corporal del feto tiene alrededor de un peso a término de alrededor de 3.500, como les había dicho, 30 gramos en total, y alrededor de 15 a 20 gramos de fósforo, ¿sí? Y que esa ganancia de calcio es directamente, de calcio y fósforo, pues, es directamente proporcional al peso del niño, no a las semanas de gestación solamente, sino al peso del niño. Entonces, entre más grande el niño, pues más calcio tendrá, más fósforo tendrá. Esa relación es directamente proporcional. Es muy importante recordar esto. ¿Por qué? Porque entonces estudios actuales, pues con nuevas tecnologías, están mostrando que la ganancia fetal de peso es aproximadamente de 17 gramos kilo día, es lo que se ha estimado pues en los últimos estudios, este es el promedio, y que por absorbancia, por estudios de absorbancia, bueno, se ha estimado que la acreción de calcio es de 8.3 miligramos por gramo. Si aquí hacemos pues una matemática fácil, encontramos que la acreción de calcio en un niño que está ganando, en un feto, perdón, que está ganando 17 gramos al día, sería la acreción de calcio de 141 miligramos kilo día en promedio. Si eso llega en su límite inferior, que es de 15 gramos kilo día, pues tendríamos una acreción de calcio solo de 125 y si la ganancia de peso fetal es mayor, hasta 20, que es como el límite superior, pues tenemos una acreción de calcio de 164. Pero entonces quiero que se fijen que miren que el promedio el de 141 es mucho más bajo que hasta ahora
lo que hemos pensado. Habíamos hablado que de 100 a 130, mientras el promedio incluso ahora nos dicen que es de 140 y que deberíamos llegar hasta 164 cuando el feto gana más peso. Eso mismo pasa en la acreción de fósforo. Encontramos que el promedio, cuando se ganan 17 gramos por kilo por día, la acreción de fósforo es de 80 miligramos por kilo por día, y miren que antes pensábamos que la acreción solo era hasta 70. ¿Qué les quiero mostrar con esto y hacer mucho énfasis? Resulta que con base en estas metas se hicieron las recomendaciones internacionales de la Asociación Americana de Pediatría, de la ESPGHAN y de algunas otras instituciones internacionales. Entonces, si de base estamos tomando que la acreción ósea es más baja y realmente nos estamos dando cuenta ahora que la acreción ósea del feto pues es más alta, de calcio y fósforo principalmente, pues los expertos en el tema están hablando de que nos estamos aún con las recomendaciones actuales, que son más o menos, como les decía, 2013-2015, pues las recomendaciones generales más actuales, nos estamos quedando cortos en calcio y fósforo. Incluso hay algunos que están recomendando no dar estos valores estándar, sino individualizar al paciente y ir aumentando el calcio y el fósforo a cierta medida hasta que haya una excreción urinaria de calcio y fósforo de menos de 1 a 2 milimoles por litro. O sea, ya individualizar en cada paciente cuánto es lo que necesita. Y han hecho estudios con respecto a esto y han mostrado que a largo plazo la salud ósea de esos niños que individualizaron es muchísimo mejor que a los pacientes que le pusieron pues el estándar como estamos viendo aquí. Entonces, pues llamarnos un poco la atención, ¿cierto? Si antes estábamos hablando de que solo eran hasta 130 que hacía una acreción, y ahora estamos hablando de que la acreción, o sea, la cantidad de que tenemos que meter en ese hueso de calcio es mucho mayor, pues entonces, aún con las recomendaciones actuales nos estamos quedando, pues hay que tener en cuenta ese hueso. Bueno, esta diapositiva simplemente para recordar dos cosas muy importantes. En el feto, como ya he recalcado, el aporte es desde la placenta, mientras en la etapa neonatal, ya incluso del pretérmino, el aporte es a nivel de intestino, en donde juega un papel muy importante el calcitriol, la vitamina D activa, ¿sí? Sin embargo, ahorita vamos a ver un poco sobre la vitamina D, porque hay muchos estudios que nos muestran que realmente en el primer mes de vida la vitamina D no es tan importante como el ofrecimiento adecuado de la cantidad de calcio y fósforo. Aquí lo que estamos viendo además es la importancia de la proteína relacionada con la PTH, que es una hormona que actúa mucho a nivel local, donde estamos viendo que ayuda en el crecimiento de los condrocitos y por tanto pues la formación de cartílago y hueso nuevo. Entonces vamos a ver dos cosas muy importantes rápidamente de la fisiología que nos sirven para saber por qué tenemos neonatos a riesgo, prematuros a riesgo. La absorción intestinal. Entonces hay que tener en cuenta que la absorción intestinal, tanto de calcio y fósforo, se hace de dos formas, por transporte activo y por difusión pasiva. Se ha dicho que la absorción de calcio de la leche humana y de las fórmulas comerciales es más o menos el 60%. Óigase bien, el 60%, o sea, de lo que le damos de la fórmula o de la leche materna, solo el 60% se absorbe. Y del fósforo, sí es un poco mayor en la leche humana, pero es un porcentaje muy pequeño, del 90%, y de la fórmula comercial el 80%. Entonces el fósforo sí se absorbe un poco mejor que el calcio, pero hay que tenerlo en cuenta porque a veces uno dice, ah, sí, le estoy dando un aporte X con esta leche fortificada o con esta fórmula de prematuros, pero realmente acuérdense que de eso solo se absorbe el 60%. Entonces, ¿cómo hacemos para mejorar esa absorción? Pues entre más grande el niño, esa absorción va a ir mejorando. Cuando hay una adecuada relación de lactosa, grasa, proteínas, la absorción del calcio y fósforo pues mejora. Y de los niveles de vitamina D, óigase bien, hasta ahora tenemos estudios después del mes.
Entonces ahorita vamos a completar esa información, pero pues les voy adelantando que la vitamina D, el nivel de vitamina D suficiente en sangre se ha visto que es muy efectivo, pero después del mes, en el primer mes de un niño pretérmino, parece que no tiene mucha influencia el nivel de vitamina D en sangre. Hay unos medicamentos que tenemos que tener en cuenta que pueden interferir en la absorción del calcio, como los glucocorticoides, que los usamos muchísimo en esta etapa para control de enfermedades, por ejemplo, de alteraciones pulmonares, etcétera. Y pues estos pacientes que suelen tener también algunos trastornos neurológicos, pues usamos también anticonvulsivantes como fenitoína, fenobarbital, y pues es importante tener en cuenta que ellos disminuyen la absorción de calcio a nivel intestinal. Entonces ya vamos viendo que hay factores de riesgo como el uso de estos medicamentos, como cuando son muy pequeños o como cuando no me toleran bien, por ejemplo, la lactosa, son factores de riesgo que nos hacen disminuir la absorción de calcio. ¿Qué pasa a nivel renal? Normalmente casi todo el calcio se filtra para reabsorberse en el túbulo renal, gracias a la acción del aparato hormona. Sin embargo, el recién nacido puede aumentar esa excreción de calcio y pues disminuir la proporción de la concentración de calcio en la sangre y por tanto disminuir la acreción ósea. Son dos principales, pues pueden haber muchas otras más, pero dos principales en el manejo de cuidado intensivo neonatal. El uso de diuréticos de asa, que lo utilizamos muy frecuentemente, y estos pues mejoran la excreción de calcio, incluso llegando a poder producir nefrocalcinosis. Al contrario, los diuréticos tiazídicos estimulan la reabsorción de calcio y pues disminuyen la excreción de este a nivel urinario. Entonces, en el caso de que sea posible hacer un cambio en los pretérminos entre diuréticos de asa o tiazídicos, pues podríamos propender por los tiazídicos para mejorar también el aporte de calcio al hueso. Y otra cosa importante es la deficiencia del fósforo, que aumenta la excreción renal del calcio. Entonces, por tanto, tenemos que tener pues un buen nivel de fósforo para poder tener un buen nivel de calcio, porque si no, el calcio que tenemos pues se va a eliminar en la orina. Entonces, resumiendo toda esa fisiología que les acabo de mencionar, la Asociación Americana de Pediatría ha mencionado que estos son los factores principales para tener raquitismo o osteopenia en el niño, en el recién nacido en general, pero obviamente, como ustedes pueden ver, los factores de riesgo pues son ya de por sí ser prematuro o ser de muy bajo peso al nacer. Entonces, prematuridad y muy bajo peso al nacer, menos de 1.500 gramos. ¿Por qué los 1.500 gramos? Pues ya les expliqué que entre menos peso, pues menos calcio corporal total y por tanto pues menor acreción ósea. La restricción del crecimiento intrauterino, obviamente, pues porque muy probablemente vamos a tener una noxa en la placenta y si esa placenta no aporta buen calcio, buen fósforo, pues ese hueso fetal pues tampoco debe haber crecido de la mejor forma. La nutrición parenteral a largo plazo, ¿por qué? Acuérdense que vuelve y juega, a nivel neonatal la absorción es intestinal, entonces si tenemos una nutrición parenteral, un hígado que se empieza a inflamar, a afectar, pues puede tener un riesgo mucho mayor de que no se absorba bien el calcio y el fósforo. La displasia broncopulmonar por el uso de diuréticos de asa o restricción de líquidos, el uso de corticoides como hablamos ahorita, y toda alteración que pueda producir una alteración de la absorción a nivel intestinal como la enterocolitis o cualquier causa de insuficiencia intestinal, especialmente cuando ha habido manejo quirúrgico. Entonces, no solo los pretérminos, sino también los atérminos que hayan tenido enterocolitis, pues hay que tener en cuenta que deben ser tamizados para vigilar la salud ósea de este neonato. Y pues cualquier trastorno metabólico o endocrino que dentro de esto se puede incluir la colestasis grave, las enfermedades renales, pues porque ya vimos que el riñón también hace un aporte muy importante en la homeostasis calcio-fósforo. Entonces, entrando ya en materia, en la parte del prematuro, pues nuestro objetivo principal es este: prevenir el raquitismo al proporcionar una ingesta adecuada de calcio y fósforo para promover el crecimiento óseo normal. Miren que en ninguna parte de esta definición de este objetivo habla de vitamina D.
¿sí? Es un aporte extra que podemos tener en cuenta, pero lo principal es el calcio y el fósforo. Aquí he hecho una tabla donde resumo las recomendaciones que hacen las guías de la Academia Americana de Pediatría, la ESPIGAN, y una recomendación internacional publicada en el 2014 sobre cuál debería ser el aporte de calcio, fósforo y vitamina D, ¿sí? Entonces, se supone pues que deberíamos aportar, según la Academia Americana de Pediatría, entre 150 a 220 miligramos por kilo por día de calcio y de fósforo hasta 140. Miren que la Academia Americana de Pediatría pues es como una de las que aporta más alto con relación a la ESPIGAN y a las guías internacionales en calcio y fósforo, y es como la más conservadora a nivel de vitamina D. Tal vez porque ellos también basaron sus recomendaciones en teniendo en cuenta alguna bibliografía que ya hablaba precisamente de que el aporte de calcio fósforo debe ser más alto y que la vitamina D pues no juega un papel tan primordial durante el primer mes de vida. Y acá abajo he puesto un resumen sobre cuál es el contenido por cada 100 mililitros de cada una de las leches que podemos usar. Entonces tenemos una leche de transición, una leche madura, que miren que el aporte es bastante bajo comparada con una leche materna fortificada o una fórmula para prematuros, tanto en calcio, miren, como en fósforo, y también pues se las lleva pues por mucho el aporte de vitamina D, que está pues mucho más cerca a las recomendaciones internacionales. Además de la cantidad de calcio y fósforo que aportamos, es muy importante tener en cuenta la relación entre el calcio y el fósforo. Se dice que una relación óptima debería ser entre 1.5 y 1.7 miligramos de calcio y fósforo, ahí está invertido, 1.7 miligramos de calcio sobre fósforo, para que haya una absorción realmente buena y óptima a nivel intestinal. Entonces quise hacer como un ejemplo para mostrar pues más fácilmente estos aportes que hemos visto. Entonces aquí está la ingesta recomendada que da la Academia Americana de Pediatría, que lo cogí como ejemplo porque, como les dije, es la que más altos aportes sugiere. Y entonces miren, aquí estamos hablando de que un ejemplo en un prematuro de 1500 gramos con una alimentación que ya haya llegado a 160 ml por kilo por día. Entonces miren que aquí deberíamos aportar de 150 hasta 200, y una leche materna nos aporta estos gramos de calcio, pues leche materna fortificada, hágase énfasis. Entonces pues estaría en los rangos, mientras una leche materna madura sin fortificar pues no nos llega ni siquiera a la mitad de ese aporte de calcio. Además, una relación similar en el fósforo, miren, la fortificada pues cumple con las recomendaciones, mientras la leche materna sin fortificar no llega, y igual en la vitamina D. Eso mismo pasa cuando comparamos la fórmula de inicio, la etapa 1 normal, y la fórmula para prematuros. Miren que la fórmula 1 no alcanza a dar las recomendaciones de aporte de calcio ni de fósforo, mientras la fórmula para prematuros sí alcanza, y también las de vitamina D. Entonces es muy importante pues hacer énfasis, y obviamente pues ya eso lo tenemos más que dateado, que cuando se instauró el uso de fortificadores y de fórmula para prematuros, pues la tasa de raquitismo disminuyó notablemente en el mundo. Entonces, ¿qué sabemos sobre la vitamina D? Hasta ahora no sabemos muy bien cuál es el papel en pacientes prematuros durante el primer mes de vida. Los datos dicen que por ahora parece que la absorción es principalmente por un transporte pasivo paracelular y por tanto no depende de la vitamina D. Ojo, en el primer mes de vida solo estoy hablando, después la vitamina D pues ya empieza a hacer efecto para el transporte activo, y pues es un aporte que debe estar muy importante en el neonato. Sin embargo, no se han identificado
diferencias entre los resultados clínicos con ingestas de vitamina D. Es decir, cuando usted le aporta a un paciente que puede tener deficiencia en el primer mes de vida, obviamente, le aporta vitamina D para llegar a una suficiencia en sangre de vitamina D, bueno, listo, lo sacó de la insuficiencia, perfecto. Pero realmente eso hace que cambie la salud ósea, que disminuya el riesgo de raquitismo, que haya menos alteraciones respiratorias, por ejemplo. No, hasta el momento los estudios no han mostrado eso. Y quiero ejemplificarles con algunos estudios interesantes que hay al respecto. Por ejemplo, publicado en el Pediatrics en el 2014, lo que hicieron fue hacer un aporte a dos grupos de unas dosis diferentes de vitamina D. Entonces, cogieron un total de 96 pacientes y a la mitad le dieron 400 unidades internacionales de vitamina D al día y a la mitad 800. Entonces, ¿qué encontraron? En ninguno, pues hubo una diferencia. Bueno, y lo siguieron a las 40 semanas de edad corregida y a los 3 meses. ¿Y qué encontraron? Encontraron que en las 40 semanas no hubo una diferencia entre la deficiencia severa, no hubo una diferencia estadísticamente significativa ni tampoco a los 3 meses, pero sí hubo una mejoría en disminuir la deficiencia, que consideramos menos de 20 nanogramos por mililitro. Entonces miren que al grupo que se le ofreció 800 unidades, pues hubo menos pacientes con deficiencia comparados con los que se les ofreció 400, al igual que cuando los midieron a los 3 meses. Hubo menos pacientes con deficiencia en el grupo de 800 que en el grupo de 400, y eso sí tuvo una estadística significativa. Sin embargo, en ese mismo estudio se plantearon, además de medir si era suficiente, deficiente o severamente deficiente la vitamina D, mirar a largo plazo realmente clínicamente qué significaba esa vitamina D. Entonces miraron las tasas de nefrocalcinosis, si había mejor ganancia de peso, de talla, de circunferencia, de perímetro cefálico, de marcadores de salud ósea como la fosfatasa, la PTH, el calcio y el fosfosérico, y miren, no encontraron ninguna diferencia ni a las 40 semanas ni a los 3 meses. O sea, mejoraron la deficiencia, pero eso clínicamente no se tradujo en una mejoría significativa para el paciente. Este es otro estudio similar, pero lo compararon con placebo y con también diferentes dosis. Placebo, que incluía no administrar vitamina D extra, pero ellos que calculaban que con la ingesta normal diaria alcanzaban a aportar 200 unidades al día. En este otro grupo, 200 unidades suplementadas más las 200 de la comida, en total 400, y en este otro suplementaban 800 más las 200 de la comida para hacer un total de 1000 unidades de vitamina D. Y entonces encontraron, pues miren, obviamente que sí, a los 14 y 28 días que los midieron, que en el grupo que se les aportó 800 unidades extra, pues sí, hubo una tasa mejor de pacientes pues que no tenían déficit de vitamina D. Sin embargo, tampoco pudieron encontrar diferencias entre muerte y soporte ventilatorio, que fue pues su SAUC. Entonces, sí, podemos mejorar la deficiencia en sangre, pero eso parece, hasta el momento no nos muestra que lleve pues a una diferencia clínica significativa. Simplemente es para mencionar pues la nutrición parenteral que se da en prematuros, no vamos a hacer énfasis al respecto, pero miren que las recomendaciones a la primera semana hablan de 40 a 120 miligramos de calcio, un aporte pues relativamente bajo, y después de las primeras semanas hasta 90, y de fosfatos en las primeras semanas hasta 70, y pues esto ya sería el aporte que les venía mencionando previamente de la APA y la ESPIGAN, que sugieren pues estos valores de calcio y fósforo. Entonces, ¿por qué también la nutrición parenteral es un riesgo tan importante, además de por las alteraciones hepáticas que puede producir? Porque realmente no alcanzamos a aportar la cantidad de calcio y fósforo necesaria, así seamos pues muy juiciosos. Entonces, obviamente, cuando nos pasamos a la enteral hay que tratar de repletar esas pérdidas, poco aporte que hemos hecho con la parenteral previamente.
Una cosa que me pareció muy interesante y que poco a poco va cogiendo mucho auge en las unidades de cuidado intensivo neonatal es el ejercicio físico pasivo. En algunas de las recomendaciones encontré fomentar el uso de ejercicio pasivo durante 5 a 10 minutos favorece el crecimiento y la mineralización ósea. Y entonces me encontré a ese respecto este estudio publicado en el 2016, donde hicieron pues una comparación entre pacientes a los que no se les hacía, unos controles a los que no se les hacía ejercicio pasivo, otros a los que se les hacía una vez al día y otros a los que les hacían 2 veces al día. ¿Qué encontraron? Ellos utilizaron para medir la salud ósea, la velocidad del sonido es una técnica ecográfica que además de mirar la densidad ósea, como lo hace el DEXA, también mira otras características del hueso como la mineralización, la elasticidad del hueso. Entonces, pues es un estudio nuevo que aporta mucha más información que solo la DEXA. Y entonces miren lo que encontraron. Ellos encontraron que les iba mejor cuando les aplicaban 2 terapias al día. Aquí está el delta de la velocidad del sonido y entonces miren que encontraron que la disminución era mucho menor, o sea, al final, mejor densidad ósea en los pacientes que se les practicaba 2 veces al día la terapia física. Y este es como una pequeña revisión de literatura que se hizo en el 2017 sobre todos los estudios que habían hablado de uso de terapia física en pacientes pretérmino para mejorar salud ósea. Dado que algunos utilizan DEXA, otros utilizan la técnica de ecografía que les mencioné y otros utilizan marcadores séricos, pues no se pudo hacer una comparación directa, pero en todos, miren, se encontró que sí hubo una mejoría. O sea, cuando lo midieran por DEXA hubo mejoría, cuando lo midieron por ECO hubo mejoría, los marcadores mejoraron, incluso algunos miraron efectos de ganancia en peso y también mejoró. Entonces, deberíamos incluir dentro del cuidado del prematuro esa terapia física pasiva para pues mejorar también la salud ósea. Y entonces, entrando pues ya en cómo hacemos una evaluación de ese neonato, de ese pretérmino, las guías recomiendan iniciar un tamizaje al mes. Las primeras tomas deben ser al mes. ¿De quién? De todo pretérmino o paciente que tenga factores de riesgo como los que mencionamos pues de la Academia Americana de Pediatría. Y después se hace cada 15 días dependiendo del riesgo que tenga. ¿Qué se toma inicialmente? Todas las guías sugieren iniciar por lo menos con fosfatasa alcalina y fósforo. Una fosfatasa alcalina normal en un neonato pretérmino puede llegar hasta 800 y ser normal, pero más de 1000 definitivamente sugiere algún grado de raquitismo o de osteopenia. El fósforo debería pues ser mayor a 4, lo normal, y algunas guías dicen que podríamos o no medir calcio. Solo se toma niveles de vitamina D y de magnesio en casos en los que el factor de riesgo implique una mala absorción intestinal. Si el factor de riesgo es solo por peso o por prematuridad o alteración, otro tipo de alteración, por ejemplo, uso de corticoides, etcétera, no se debería tomar de entrada vitamina D y magnesio, aunque después si encontramos que estos 2 están alterados, es decir, la fosfatasa alcalina mayor de 1000 y el fósforo menor de 4, pues podríamos considerar completar el estudio con medición de calcio 25-hidroxivitamina D y magnesio. Entonces aquí simplemente recordar, ya los que habíamos visto, los factores de riesgo, entonces ¿a quién? A todos estos pacientes, no solo a los pretérminos, sino a todos los que cumplen con esos factores de riesgo. Y entonces viene aquí el resumen, pues prácticamente de toda la charla. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cualquier recién nacido con muy bajo peso al nacer o cualquier otro factor de riesgo para raquitismo, tenemos que iniciar, obviamente, no solo tamizando, sino haciendo el tratamiento de entrada, que es leche materna, con fortificadores o fórmula de prematuros. Aportar al menos una base de vitamina D de 200 a 400 unidades al día, que es lo que recomiendan la guía, y pedir
fosfatasa alcalina y fósforo a las 4 semanas de vida. A las 4 semanas de vida, no de edad corregida, no, 4 semanas de vida. ¿Listo? ¿Y qué nos encontramos ahí entonces? Si la fosfatasa alcalina está mayor a 1000, pues la posibilidad de raquitismo es alta y se tiene que pasar directamente a la observación de un posible raquitismo con radiografía. Ahorita vamos a ver cómo se evalúa una radiografía para raquitismo. Se evalúa la radiografía de muñeca o rodilla porque son los sitios metabólicamente más activos que podemos encontrar a nivel óseo. Entonces, por eso se pide rodilla o muñeca. Más fácil verla en rodilla. Y cuando usted confirma por medio de la radiografía el raquitismo, entonces debe incrementar la fortificación, es decir, aparte de que ya le está dando leche materna fortificada o fórmula de prematuros, mejorar ese aporte de calcio y fósforo. Ahorita vemos cómo aportar ya no solo 200, sino 800 o algunos sugieren hasta 1000 unidades de vitamina D al día y hacer el seguimiento de fosfatasa alcalina y fósforo cada 2 semanas. Si eso sigue subiendo, pues aumentar más la cantidad de calcio y fósforo. Si la fosfatasa alcalina ya empieza a disminuir, pues vamos a ver qué sigue. ¿Listo? Y se debe repetir, o sea, si ya tenemos un diagnóstico de raquitismo, la radiografía se debe repetir para un control a las 6 semanas. Bueno, ¿qué tenemos si tenemos la fosfatasa alcalina baja? Pues más bien, no baja, sino menor de 1000. Entonces, si la tenemos mayor a 800, es decir, entre 800 y 1000, y está en aumento, usted la vuelve a medir en 2 semanas y está en aumento, pues tiene que hacer la radiografía y descartar que no tenga el raquitismo. Si está entre 800 y 1000, pero está estable, no sube, y el fósforo está menor de 4, o sea, tiene esto y además el fósforo está menor de 4, o tiene factores de riesgo activos, cualquiera de esas tres cosas, o sea, la fosfatasa está entre 800 y 1000, el fósforo está bajo o tiene factor de riesgo activo, entonces, pero la fosfatasa, en el caso, por ejemplo, tiene un factor de riesgo activo, pero la fosfatasa está menor de 1000, pues tenemos un riesgo de raquitismo. En ese caso, tenemos que continuar con la misma fortificación que se viene dando, o sea, no hacer un aumento, sino observar. Subimos la vitamina D a 400 unidades, solicitamos fosfatasa alcalina y fósforo cada 2 semanas para ver hacia dónde se dirigen, bajar o no subir. Y en el caso de que el pico de fosfatasa alcalina sea menor a 800 y vaya disminuyendo y el fósforo sea igual o mayor a 4, pues ahí sabemos que el riesgo de enfermedad ósea de ese paciente es muy bajo y entonces se hace lo siguiente. Se va disminuyendo progresivamente la fortificación cuando el niño logre los 2000 gramos y esté cerca a salir pues al alta hospitalaria. Se continúan las 400 unidades de vitamina D. Y si continúa con factores de riesgo, por ejemplo, no se puede administrar la fórmula enteral por X o Y motivo, o se le están dando glucocorticoides todavía, por ejemplo, entonces se debe seguir midiendo fosfatasa alcalina y fósforo cada 2 a 4 semanas. ¿Y qué pasa? Entonces, en ese caso, cuando tenemos bajo riesgo, ya no tomamos el corte de 1000 que normalmente veníamos tomando hasta ahora, sino de 600, que se supone ya un niño de 2000 gramos debería tener una fosfatasa alcalina normal menor de 600. Entonces, si es menor de 600, todos tranquilos, listo, el niño salió del riesgo, podemos suspender el monitoreo de riesgo para enfermedad ósea. Pero si la fosfatasa alcalina es igual o mayor de 600, se debe continuar el monitoreo, incluso en casa, o sea, a nivel ambulatorio, el monitoreo normal, que es pedirle la fosfatasa alcalina y el fósforo. En ese caso, se pediría a las 4 semanas. Si está hospitalizado, pues a las 4 semanas, o si no, 4 semanas ya en casa. Esta es la estadificación que utilizamos para las radiografías para raquitismo. Lo normal es que usted encuentre una rodilla así, con un buen borde, una buena corteza, una línea blanca que está mostrando acreción ósea, unas metáfisis súper bien delineadas y formadas. En el grado 1 de raquitismo, uno ya no mira esta línea blanca, pueden ser varias líneas blancas, ya no la mira, y además
está viendo cómo la corteza está más adelgazada. En el grado 2 podemos observar que ya no se ve línea blanca y obviamente las metáfisis ya se ven como desflecadas, que llaman, ¿sí? Y en el grado 3, perdón, ya encontramos fracturas, ya se observan fracturas. Entonces miren que cuando un niño se nos alcanza a fracturar, ya ese raquitismo ha llevado tiempo, ¿sí? Entonces por eso la importancia tan grande de hacer el monitoreo previo antes de que se fracture. ¿Cómo se hace el manejo ambulatorio? Entonces habíamos hablado de que después del alta, si todavía tiene factores de riesgo o si egresó con una fosfatasa alcalina que estaba en 800 pero en descenso, entonces a las 4 semanas tenemos que volverle a pedir fosfatasa alcalina. Si está más de 1000 y el fósforo está en bajo, pues hay que empezar suplementación de minerales porque ya estaríamos ante un raquitismo. Y si es mayor a 800, pues se debe hacer monitoreo continuo hasta que se baje de menos de 600. Cuando ya se obtiene una fosfatasa menor de 600, ya el riesgo pues es muy bajo y ya no se tiene que hacer monitoreo. Entonces a nivel ambulatorio, ¿cómo hacemos ese reemplazo? Porque pues en la hospitalización es fácil, incluso a veces tienen pues vías y se puede poner por vía intravenoso, pero en la casa, ¿cómo hacemos? Opción 1, reemplazar 1 a 3 tomas al día de leche humana con fórmula con alto contenido minerales, o sea, fórmulas de prematuros, ojalá, más que la de transición, porque ya vimos pues que la de transición tampoco es que aporte mucho más. Entonces, mejor fórmula de prematuros. La opción 2 es fortificar leche humana, que tendría que administrarse con biberón, pero pues por el uso del biberón, pues no es como una muy buena opción. Y la opción 3 es suplementar calcio y fósforo extra. Este tipo de opción se utiliza, por ejemplo, en lactantes que tienen alergia a la proteína de la leche de vaca o para bebés que requieren fórmulas especiales que, por ejemplo, tienen errores innatos del metabolismo, como la fenilcetonuria. Entonces se hace eso con suplementos con calcio, que puede ser el glubinato de calcio o incluso si no se tiene carbonato de calcio, y se aporta 20 miligramos por kilo. Y de fósforo deberíamos aportar de 10 a 20 miligramos por kilo por vía oral, y lo que se usa pues en nuestro medio es la misma fórmula intravenosa de fosfato de sodio de potasio, se lo puede administrar por vía oral de 10 a 20 miligramos por kilo. Entonces las conclusiones, ¿cuáles son? El aporte de calcio y fósforo en la salud ósea del prematuro ha sido subestimada por lo que les comentaba. Ahora sabemos que incluso debe ser un poco mayor de lo que nos venían diciendo. El uso de fortificadores de leche materna y fórmula de prematuros es la mejor opción de inicio para evitar la osteopenia del prematuro. Hasta el momento no hay evidencia de que la vitamina D juegue un papel principal en la acreción ósea en el primer mes de vida. Todo esto que les hablé es en el primer mes de vida. Después, obviamente, la vitamina D tiene toda la evidencia. Todos los recién nacidos pretérmino y con factores de riesgo deben tener un tamizaje óseo durante su estancia hospitalaria y después de su egreso. Todos los recién nacidos pretérmino y con factores de riesgo. Muchísimas gracias por su atención. Aquí les dejo mis datos personales. Si quieren contactarme para alguna pregunta, alguna duda, con gusto estaré atenta a responderles.